Recitamos el Sutra del Corazón. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en una concentración sobre la categoría de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también en el área Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva contemplaba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también como vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni cesados, no son impuros, ni libres, ni purezas, ni deficientes, ni completos. Y por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensaciones, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y demás hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. Todos los budas de los 3 tiempos, también de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Proclamo el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. De este modo, Shariputra, el Bodhisattva Mahasattva, debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo de linaje, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegrarán. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Shariputra, el área Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Y yo nos refugiamos en Buda, nos refugiamos en el Dharma, nos refugiamos en la Sangha. Me postro ante la Gran Madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos los hijos de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haber hecho postraciones a todos ellos, que estas palabras de verdad se actualicen. Así como en el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado de la sabiduría que va más allá, recitó diariamente las profundas palabras y con ello ahuyentó a los malas. Del mismo modo, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas.
las enfermedades, posesiones de espíritus, condiciones adversas, todas las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se orienta, que se convierten en existentes, les han pacificado. Me postro ante la gran asamblea de Dakinis en los 3 chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre cuida de su hijo. Por las señales 3 joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos sean transformados, que puedan ser orientados, explicados, que pueden ser completamente pacificados, que las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean pacificadas completamente, que la multitud de 8000 obstáculos sean pacificados, que podamos estar separados de los problemas y las condiciones adversas al Dharma, que todos nuestros placeres lo sean de acuerdo con el Dharma, que todo sea auspicioso y que tengamos la felicidad perfecta aquí, ahora mismo. En cuanto a la práctica que la recitación que estamos haciendo, que es la oración a la Dakini con cara de león, nosotros hacemos, dice Rinpoche, que recitamos el Akasamana Tashadara Samarayape, luego el Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisoja, y después ya vienen lo que son las 3 palmadas, porque estamos haciendo las otras 3 palmadas antes. Esas no corresponden. Sí. Entonces las palmadas en realidad se hacen después de que se han recitado los mantras de Akasamana Tashadara Samarayape. Entonces esos mantras, las siguientes 3 palmadas, porque nosotros estamos haciendo 3 palmadas al principio y 3 palmadas después, entonces solo serían 3. 3, la siguiente. Al final son 2 veces 3 o no? ¿Cómo? Que no hagamos las 3 que hacemos al principio. Porque normalmente lo que se hace es recitar el Sutra del Corazón, después va seguido de la oración a la Dakini con cara de león, se hace la recitación de Akasamara Tashadara Samarayape, Tayata Un Gate Gate para Sangate Bodhisoja, y después ya hacemos las palmadas, que los obstáculos pueden ser ahuyentados, que puedan ser pacificados, que puedan ser completamente pacificados. Es ahí cuando se hacen las 3 palmadas. Sure.
idam gururana nirala kaya sangye chöla soye shonamla chanjo bado tani kyasushi dagi jishen gebe sonamge drovan benjire sangye drova sho sangye chöla soye shonamla chanjo bado tani kyasushi dagi jishen gebe sonamge drovan benjire sangye drova sho sangye chedan soye shonamla chancho bado dani gyasushi dagi chijen gebe sonamge drovan benjire sangye drova sho 마규로 나게 타다냐 베스제 타마제 예든 도자라나 메와 양 타고로 조베 상게 고방 전부지 진행 양 토바샤 대 토바체 제도 담배 취해서 레과스냐 베고노 군주게 rem바나 레과스에다 데센 바로쇼 어야다 센자 담배 취기 참니 다 가소래 자주 저거지 밴드 어디션제 자주 남게 드라마 스타 가슨 자바부 제비네 베다 삼기 메게 딜레 임베레 마 송바부 체비네 다디 땡주 체비네 다 가사다 람린구 닝구 추분 게리시노 상게 추분 게리시도 닝부티게 마상나 쥐뒤샤 저점 만노바 탕 만노바 어따피게 가사 로봇도바다 마도바 로봇도 태종 강가파 세트미 땡주다 베 가소르다 최인다면 이게다 예바치야 저좀다고 딘데치 임베레 어따 디린 마타 데 가사 계속 마시베 털로 마셔죠. Entonces, pues bueno, recordar que estamos haciendo, bueno, Rinpoche nos está dando el comentario de este gran texto compuesto por el gran Atisha, que es una luz en el camino hacia la iluminación, que es para empezar, el autor de este texto, Atisha, es un ser extremadamente puro, con un gran conocimiento y que pudo llevar un gran ser que no solo tenía ese conocimiento, sino que también llevaba consigo esa forma de vida, esa práctica, y que además da este texto que es la esencia de todos los demás textos en relación al hambre. Y todos los textos del hambre parten de este texto, el cual contiene la esencia del camino. Está todo lo que debemos saber para alcanzar la iluminación está dentro de este texto. No hay error, no hay confusión, nos ayuda a eliminar cualquier visión errónea o incorrecta que podamos tener en relación a lo que es Dharma y lo que no es Dharma, porque pone con mucha claridad todo lo que está en este texto, es lo que se refiere a nuestra práctica, lo que son las enseñanzas. Lo que no está contenido aquí es porque no pertenece a ese camino hacia la iluminación. Por eso es un gran texto y es el que estamos recibiendo el comentario. 다디 그돌이야 안 텐존이가 사다 조 텐존이 바까와 기부 중을 그도이나 아니 지원 메다 바템바스 텐존이가 바다 대릉도 메네바 지원 템바스 다디 가서 디그돌 기부 중을 그도 연구여 봐 대선자 아니 텐존이가 바다 텐존을 소마다 아니 텐체 바다 아니 가서 내가 텐체 봐 더도 텐체 봐 사다 람리나 세버여 봐 대서 마도스 말로나 킹거 봐 어디서 개침부 임베 Cuando hablamos del adiestramiento que sigue la persona de capacidad inferior, ahí es cuando se reconoce la importancia de este precioso renacimiento humano. Se sienten extremadamente complacidos o reconocen la grandeza de este precioso renacimiento humano que los lleva a sentirse completamente complacidos, contentos con esta maravillosa oportunidad, con estas libertades y dones que posee un precioso renacimiento humano. Pero al mismo tiempo, también dentro del adiestramiento de la persona de capacidad inferior, deben reconocer que este precioso renacimiento humano no va a durar para siempre, y es cuando entra la reflexión acerca de la impermanencia y muerte. Por lo tanto, la necesidad de hacer un uso inmediato de esta maravillosa oportunidad
del precioso renacimiento humano. En este adiestramiento, la persona de capacidad media nos explica con mucha claridad lo que es el precioso renacimiento humano, cómo es algo tan importante a corto como a largo plazo, cómo en este momento debemos de utilizarlo. Y esto se explica con mucha claridad en lo que son los textos del Lamrim, para que podáis leerlo y lo vais a entender. Vaya, ta tenjoros telabasna an chuchewal khombala chuchilong yungge tele tabas ki yore jobasna an chuchewala ya tungi chang rangone tungi chang shengone bi tungi chang tele jobas ki yore 제가 대버들 대버 개다 저버들은 저버 주스 다 텐조 추 가서 좁게인데 맞스 다들 쉽지 자침보다 깔래 가고 쓰게요 봐 entiende. Recordemos que este precioso renacimiento humano tiene por una parte tiene libertades que son aquellas condiciones de las cuales nosotros somos libres y que nos da la oportunidad, precisamente porque estamos libres de esas condiciones desafortunadas, tenemos esta gran oportunidad de llevar a cabo las enseñanzas, de practicar. Y también cuando hablamos de los dones se refiere a esas condiciones positivas que ahora poseemos y que también nos dan esa gran oportunidad de poner en práctica estas enseñanzas. Por eso se habla de libertades y de dones. Libertades son 8 y los dones son 10, haciendo un total de 18, con 18 libertades y dones que hacen de este renacimiento humano algo muy importante, muy especial, y también hay que reconocer que tener estas 18 libertades y dones es muy difícil de volverlas a obtener. Ya, ta tirba. Talba sa de ta chilo yedeni combatelse teleya ani karesana ngaraz mireba ta mine mi ka kongu yo mare kongu oda mingwene komba 시당 미공부 시당 미공부 실내 엔츠타보다 콤바체 안 미마임발레 아니 마임네 마콤바들 시샤고요래 다 돈이 가서 데려봐 데려봐 어디체 다 그래서는 미 인게 마콤바데 소레스나 근데 지어레스나 아니 그래서는 그래다 상계 준비 뒤에 마임바 아니 상계 배 가서 상계 매베다 계획가면이 그 유타kop인데 봐 계시는 미네 아니 어다 취지야 코면이요 말에 미네 공부요 말에 아 당연하시 상계의 전체 취업이네 가서 어떻게 지켜보면도 밀렘바다 국바 안께지 시험만 통기 렘바 하마고니 tin데이나 미미네 아니 마콤바 시작을 때문에 그래서는 달라로 하고 그러봐 라로 베게 차바 추스켈링게 차바체베 미기주 당돌한 미세야 어다 꾸마꾸야 티수베 티칭이 라로 틴데 깨요나 기디하마고니 틴데 깨요나 미네 추셔바 콩구야 말에 디체 테네 신다 그랬다 록다진이라 봐 록다진선 랑게 베게 토낭 토네 록바다 와즈 베티니나 아니 베트 갑질론 진데여 봐 디네 미네다 콩구야 말에 어디 마이나 마임바디 아니 가사다 추치고 공부요로 온다잖아. 디체 다시나 하고 그러면 마임바다 내가 버려봐. 야바이다 둔도 안 하질 못제제. 다 된거 최고 제하고요 말. 코면 온다잖아. Pues Rinpoche ahora nos está hablando de esas 18 libertades y dones, mencionando lo que son primero las libertades, porque no solamente ser humano es lo que te da esa característica de tener un precioso renacimiento humano. Por eso se llama un precioso renacimiento humano con libertades y con dones. Se comienza explicando lo que son las libertades. Para empezar, hay unas libertades que se le llaman libertades de ser libres, de no ser humano. Pero también hay otras libertades que tenemos de poder tener, aún como humanos estamos libres de condiciones desfavorables. Y esas primero en cuanto a esas de humanos,
Porque dice Rinpoche, las de no humanos son muy sencillos. El no haber renacido en algunos de estos renacimientos desafortunados, estamos libres de ello y por lo tanto ya son condiciones estamos libres de esos renacimientos desafortunados. Entonces, en cuanto a identificar estas libertades, primero, aún siendo humanos, estamos libres de 4 condiciones desfavorables. Primero, el que nosotros no hayamos nacido en una región remota se refiere a que estamos libres de haber nacido en un lugar donde no han existido estas enseñanzas, donde no se permiten practicar estas enseñanzas y estamos libres de ellos. También estamos libres de tener una mente confusa, una mente, en realidad se refiere a una mente con una discapacidad mental que no te lleve a la comprensión de las enseñanzas. De eso también estamos libres. También somos libres de tener visiones erróneas, porque en realidad, aún siendo seres humanos, hay muchos humanos que tienen visiones erróneas y por lo tanto, al estar libre de esas visiones erróneas, tenemos una buena oportunidad de practicar estas enseñanzas. Y por último, en cuanto a estas libertades humanas, es que cuando el Buda, estamos en un lugar donde el Buda ha aparecido, donde el Buda también ha dado estas enseñanzas, estamos libres de haber renacido en un lugar donde el Buda no ha dado estas enseñanzas. Esas son las 4 libertades como humanos y en realidad no son fáciles de obtener, y viendo a todos los seres humanos nos damos cuenta de que no son todos los seres los que tienen estas libertades. Y nosotros las tenemos. De hecho, son escasos estos preciosos renacimientos humanos, son escasos aquellos seres humanos que tienen estas libertades. Vaya. Tatine jobatele ya rangjonga da shinjonga chepe. Ta rangjonga ta kya zulumrin tesa ha kurbakanga. Rangjonga ni ini kasa mini ugi ongosa ledamado nelates. Ta tirba. Mini yimba. Mini uskeba. Usata namgyun doiten shagridi satzik chana doiten rita. Choye sachil kena chuzik wang chebeta ushakure. Choye sa nesi kena. yu mini che yinba che ani ugi se ulge ba che chö sa ge ba che ugi wangbo chang's wangbo chang de en bi chunju gan ge de ne wangbo ma sang be sha bo tin de long tin de an tin de yin ne ne wangbo chang ge ya ma de ti ma yin ba chen ya ka sa ya ge cha kan zang ne wangbo ma sang de zu zi ge ya ma de wangbo chang gu ge wangbo de ge de ne wangbo chang de ge la so mini yu wangbo chang 레다 마도 네르 레다 말로 사고르바 레르 타말로 베니 참에 레체버 딘데 많이 봐 다좀버 세바 디미 베 딘데 스타티션 아니 레르 타로 사 레다 말로 네르 테스 아니 네타 가레스나 타네 드조 가레스나 쳬 가레스나 디카사 디여바 도당아 상게송 테졸 딱제체네 대바긴다 대바이버 코사 타 당고 대바면에 록다제 많이 봐체 딘데 이나 네르 대바이버 하고는 온도시. De todos modos, dice Rinpoche que esto es muy fácil, probablemente la mayoría de ustedes lo saben, porque revisando el Lamrim están explicadas las 8 libertades y los 10 dones, pero para mencionarlas así en general, ya explicó lo que son las 8 libertades, ahora vamos a hablar de los 10 dones. Los 10 dones se dividen en 2, 5 que se refieren a las oportunidades que tienen que ver con uno mismo y 5 que son 5 aspectos de oportunidades que tenemos que tienen que ver con otros. Comenzando con los 5 aspectos de estos dones que tienen que ver con uno mismo, es que para empezar somos seres humanos. Ya como seres humanos ya tenemos una mayor oportunidad de practicar las enseñanzas. El segundo don es que hemos nacido en una tierra central. En realidad, cuando hablan de una tierra central se están refiriendo a la área de Bodh Gaya, donde el Buda alcanzó esa iluminación, pero
es todos aquellos lugares donde estas enseñanzas todavía existen, el poder renacer en un lugar donde existen estas enseñanzas. También se habla de el tener facultades sensoriales completas, es decir, desde el nacimiento tener todas nuestro cuerpo físico en buenas condiciones, nuestros poderes sensoriales en buenas condiciones, el poder ver, escuchar, hablar, etcétera. Eso también son oportunidades, dones que tenemos y que hacen de este renacimiento un precioso renacimiento humano. En especial se habla de aquellos poderes físicos que no estén dañados desde el nacimiento. También está esta gran oportunidad de de no haber cometido uno de los 5 crímenes atroces, es decir, tener un karma reversible. El no haber cometido ninguno de los 5 crímenes atroces, como por ejemplo matar a un arahat, eso ya hace que nosotros no tengamos ese karma que nos va a llevar inmediatamente a un renacimiento desafortunado. Esos son, y el último son poseer fe en el origen. Quiere decir que se habla del sutra, se habla del tantra, y el que nosotros tengamos fe, confianza en esas explicaciones del sutra y el tantra nos ayuda para no tener visiones erróneas. Así que tener esa fe en estas enseñanzas también forma parte de estos 5 aspectos de oportunidades que tienen que ver con uno mismo. Vaya, otra de ranjongas, rancho ñame chebala, joba di chango, di rango wene chango ngabati che. Tati nga ranzo chango yore, diche. Tati ne shenjonga, ani shen wene goya de la nga yore. Shen wene goya ngabati la ya ani kasa. Sangye chue na te chue sung se ba. Sangye chue na te chue sung. Kasa. Tati 좀 쉬어 상계 주다 대지수 땜반내다 대진주 오래 신신잉의 잡아 어디래 상계全바 상계全다 대지수 스타디 당원으로서 무엇을 한 거요 말이지 상계 좀 된데 지금은全네 슉슉와체 대지수 최송 어딘데 이거지 대탄당 무엇을 한 거요 말이지 대도 무엇이요 말이니 대대로 bedela 아니 상계 진주 라마요 봐 라마 계획신이 최송게 대위인자 더 참고요래 참고 김제 가려서나 아니 가서 상계다 꾸냥은 대주 때니 티슈고야 아니 가서다 기부 탐바 망고 타바 탐지기 상계 고만 동이 망고 중요하러 봐 제단티 상계 전바 등원수도 참고요 말을 전에 더 여바트 참고요 말이 이네 더 라마 예비인자 디 참고요 상계 전나 대추 송사트요 Se les llama los 5 aspectos de oportunidades que tiene que ver con uno mismo porque son condiciones favorables que nos llevan a que nosotros podamos practicar, poner en práctica estas enseñanzas. Por eso tienen que ver con nosotros mismos y son estas oportunidades las cuales favorecen el que nosotros escuchemos y llevemos a cabo la práctica de estas enseñanzas. Luego tenemos los 5 aspectos de oportunidades que tienen que ver con otros, es decir, con nuestro entorno, que favorezca el que nosotros podamos seguir estas enseñanzas. La primera de estas oportunidades es que el Buda ha aparecido y que las enseñanzas sublimes fueron enseñadas y que las enseñanzas permanecen. Estos 3 aspectos son muy importantes porque es verdad que nosotros no estamos ahora en la época en que el Buda descendió a este mundo y dio las enseñanzas. No hemos tenido la oportunidad de recibir estas enseñanzas directamente del Buda, pero tenemos a nuestros maestros que siguen este mismo linaje. Para empezar, aunque no hemos podido estar en ese momento en que el Buda dio estas enseñanzas continúan y continúan a través de nuestros propios maestros, y nuestros maestros nos enseñan esas enseñanzas puras que vienen del propio Buda, y por eso tenemos esta maravillosa oportunidad de escuchar estas enseñanzas. Estos
también estamos hablando de una época en donde hay muchos seres sagrados que a través de su práctica han logrado alcanzar ese estado iluminado. Y por lo tanto tenemos seres que nos ayudan, nos inspiran a seguir la práctica, pero en especial siempre hay que recordar a nuestro maestro, porque es gracias a él de quien recibimos estas instrucciones. No hemos visto al propio Buda, pero seguimos recibiendo las instrucciones, las enseñanzas del Buda gracias a nuestro propio maestro. Por eso podemos seguir escuchándolas y tener la oportunidad de practicar. 상계 지든 전에 단다 슈땡에 임바 뒤창기면도 와 디네 뒤체 숭심바 임바 뒤여 말와 뒤니 창기면도 와 어디니 뭐 수마상의 인자 지단 가사던다 저 잠방고 길라말 송에 다디 뭐 뒤거야 뒤니 뭐 수다 창기여 말에 뒤마상비 인자 제나마 정과바 침베니 단다 뒤즈나다 가발람조 가바이네 대외 때인데 뭐도 텐조 땐 숭면도 와 대외 때인데 이신 노래 하서 tenjoros satis joros masungati tingos masangsan odire masana kyunchiyo mare. Y tenemos ya las últimas dos oportunidades que tienen que ver con otros, es que existen seguidores de estas enseñanzas, que también tenía que ver lo que decía Rinpoche, de que hay grandes practicantes que han alcanzado y que continúan y que siguen practicando. Hay seres que en esta época están practicando y que están logrando acercarse a la iluminación, y muchos que ya han alcanzado ese estado iluminado. Y también el último de estas oportunidades es que vivimos en una época en que existe una preocupación por los demás. Así que tenemos una preciosa oportunidad, muy difícil de obtener, muy difícil de alcanzar, pero con estas maravillosas oportunidades, con estas libertades, nosotros podemos llevar a cabo las prácticas enseñadas por el Buda. Aunque no hayamos podido practicar en la época en la que el Buda apareció, todavía tenemos estas condiciones favorables que nos ayudan a que podamos seguir practicando y lograr nuestro objetivo. Ta di shuo ya danban ne da di jin ju xin jin yin zhe ta di cheng ge yore sangye chuan ne dan da sangye ge danba sangye ge chu long a chu ne de ya di tan ne de ya ba nga ge ta ju sta lo dong da nga ne ge che je la ma zong gao chung pen tan de pa yu zhong bu ne ya pa din de standard ding ne da din de shi zhong ya de nang ba de song za sangye ge chu yue ba che danban ne ba di chang de ba che 대진 주스 다시 상계의 최제려야 중의 최제와 중의 NB게 어떻게 가서 가서 소단 돈발려야 전주선배 돈발려야 당연히 상한 돈발려야 너무 많잖아 안테만 이베 대민세 안 가르서나 야 상계의 최려야 중의 시바체 퇴성 공소체야 여러분 퇴성 공소체 냠내체 랑규로 똑같게 똑외고만게 다가난시 아니 야 또부터 상계 고반 토비야 어다 뜻이 여러봐 뒤선자 템반 내봤다 대제를 주고 뒤여버치 대진 주치 상계 템반 주가 여인자 대진 주치 아니 신제링의 저버스타 신제 숭아바티 신제링의 저버스타야 아니 상계 추 냠내 쳐발야 튕긴 국으로 봐 튕긴 그래서는 신에 아니 사야 국으로 고향 국으로 서동 어때서 어디서라는 친구이 진다로 속 그때에 사야때 아니 되서 그 튕긴 땡이 되서야 신신인저고 신지군을라네 뒤친이에 여러봐 어디선자 제가 신종아에다 최든점 참고여래 어디 딜래야 아니 텐조 댄상 스테디 하장 탑카고레스 신문에 탑카고 다디 알리 딘데스 미 이제 타고요 말 제가 디 탑발래야 아니 교표순 속 교표순 속 고여래 교육원에 얘기가 봐. 뭐외권에 얘기가 봤다. 그래서 만용 전배 시라니 가고 있는 거래. 배권에 얘기가 봤다. 람림 캐나서 람림스 때 세워 시라요 봐. 또디 마시 먹었지. 안도잖아. Y bueno, pues también otra parte de lo que son estos 5 aspectos de oportunidades favorables que tienen que ver con otros es que seguimos recibiendo, y estas enseñanzas siguen todavía con vida gracias a grandes eruditos, como por ejemplo las enseñanzas dadas por Lama Tsongkhapa, que hasta la fecha todavía continúan con esa misma pureza en que las ha expresado.
hablamos de las enseñanzas, por eso se habla de que estas enseñanzas permanecen y por lo tanto nosotros podemos seguir estas enseñanzas, aplicar estas enseñanzas. Hay seguidores de estas enseñanzas, es decir, hay todavía practicantes que toman los votos de Pratimoksha, los votos de Bodhisattva, los votos del Tantra secreto. Hay practicantes que toman estos votos y que tratan de mantenerlos de una forma muy pura. Por eso también en ese sentido tenemos una gran oportunidad de estar todavía en compañía de estas personas que a través de su estudio, de su práctica, generan ese camino en su propio continuo mental. Y en cuanto al último aspecto de estos dones o de estas oportunidades, es que existe todavía una preocupación por los demás. Es decir, si una persona quiere encaminarse a la práctica, necesita de condiciones favorables, necesita de comida, de ropa, de casa, de condiciones favorables que sustenten su vida y así pueda continuar con su práctica. Por lo tanto, necesitamos de personas que proveen comida, ropa, casa, es decir, necesitamos de benefactores también que, movidos por ese deseo también de beneficiar y ayudar, apoyan a que otros se involucren completamente en su práctica. En realidad todo esto también es movido por esa compasión, ese deseo de beneficiar y ayudar por las dos partes, tanto del benefactor como del practicante. En ese sentido, pues somos muy afortunados de tener todas estas condiciones y que no es fácil tener todas estas 10 oportunidades o dones y estas 8 libertades, porque tener un renacimiento humano está dentro de lo que son los renacimientos superiores. Aunque dentro de los renacimientos superiores es el inferior, quiere decir que hemos acumulado condiciones o acciones buenas para obtener un renacimiento humano. Pero no solo tenemos un renacimiento humano, sino que además un precioso renacimiento humano. Lo que hace es que debimos haber acumulado no solo con acciones virtuosas, sino acciones virtuosas muy muy buenas, acciones que con una conducta pura que nos traiga como resultado este precioso renacimiento humano con estas libertades y con estos dones. Se dice que tener un precioso renacimiento humano es difícil en cuanto al ejemplo, y lo del ejemplo está explicado en el texto del Lamrim. Dice Rinpoche, no hay necesidad de explicárselo porque probablemente todos ustedes lo han leído. Es difícil de obtenerlo en cuanto las causas que se necesitan para tener este precioso renacimiento humano, como ya se mencionó, se necesita haber cultivado una conducta muy muy pura para poder obtener este precioso renacimiento humano. Y también es muy difícil de obtenerlo en cuanto a los números, porque hay más cantidad de seres de otros renacimientos que humanos. Lidin de Hassan ni kago. Deta ni kago ini khasa. Tati tanda mena ko tiri ni kago ini kyo ma di de ni bi na kyapsan chimbo yore. Kyapsan chimbo yoba da ni na tön chimbo yoba. Mani na tön chimbo yoba. 그 딘데 임을 그래서는 된다 가려요 제트 오르서나 딜루딘 디 톰나 아니 랑게 된다 지디 지도고요래 랑게 된다 신디 된다 지도고 어째 치마 핀제 땡게 되버 두변디 루딘 디요나 소투고요래 다가난시 아니 신게 된다 배신 그래서 타바 탐지킨 배살 티토베 가리니 루딘 디요나 제도고 디선자 안디 어다 랑 때비네 베 아니 된첨보 신 때빈 된첨보 태를 때문에 네급 때문에 텐션벌에 풀 때문에 텐션벌에 그래서 네급리 네 리딘데요나 전다 첨부 땅에 가게 매월 전다 첨부 제도요인데 어디선자 태부 가바이 때문에 네 리딘데 예비나 아니 텐션법에 캡산 첨부 요르서. Y es que tener un precioso renacimiento humano es tan difícil de obtener que hace tan valioso
el obtener este precioso renacimiento humano, porque gracias a este precioso renacimiento humano podemos lograr objetivos muy muy grandes. Pero el no obtener este precioso renacimiento humano también nos lleva a cometer faltas muy graves. Es muy beneficioso obtenerlo y muy grandes desventajas de no obtener este precioso renacimiento humano. Y es que es tan valioso este precioso renacimiento humano, tener este cuerpo con estas condiciones, con estas libertades, con estos dones, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Es muy significativo y beneficioso obtener este renacimiento humano para nosotros mismos. Tiene mucho significado porque gracias a este renacimiento humano podemos conseguir lo que nosotros deseamos. Incluso aquellas condiciones favorables de esta vida también las conseguimos gracias a este precioso renacimiento humano. Pero lo más importante es que a través de este renacimiento humano nosotros somos capaces de crear las causas para un mejor renacimiento hacia el futuro. Por eso, como propósito hacia uno mismo, nos trae grandes beneficios, porque gracias a un precioso renacimiento humano nos podemos asegurar un buen renacimiento en el futuro, o incluso para nosotros mismos podemos liberarnos por completo de esta existencia cíclica. Pero también tiene un gran significado en relación hacia los demás, porque así como podemos cumplir nuestros objetivos gracias a este precioso renacimiento humano, también podemos cumplir nuestros objetivos en relación a otros. Si nosotros queremos liberar a otros de la existencia cíclica, si queremos llevarlos a un estado superior, iluminado, lo podemos lograr gracias a tener un precioso renacimiento humano. Por eso tiene un gran significado el poder lograr obtener este precioso renacimiento humano, y grandes desventajas en no hacer uso de esta maravillosa oportunidad. Entonces nos damos cuenta de cómo a corto plazo es tan beneficioso, porque en esta vida, en la próxima vida, nos trae grandes beneficios el tener un precioso renacimiento humano, pero también nos damos cuenta de que a largo y a muy largo plazo también el tener un precioso renacimiento humano es muy favorable, porque nos ayuda a cumplir nuestros objetivos tanto a corto como a largo plazo. 심지 인제 대바도 동인 되고야 말봐. 제가 아니 전다 가르랬으나 안 땡게 대바 최도 대바다 땡게 대바 때 가서 조매베 대바도야. 어다 동인이네. 동인 참문에 동인 잡아는 봐 매버서한디 니 말한테 리딘디 톱안 상계 쳐든지나 딱다 시도고요. 그래서나 먼저 동인이야 잡아대 셈나 된 총이버래. 꼭 그래서는 딱 제시 잡아치는 하고 그러봐. 셈된 총으로. 대바대 셈되는 연구고. 대선자 아니 상계의 출산디 디나네 티보침be 출산디 아니 가서 출산디 현다 교바다야 말이야. 셈 교바다네. 셈교도 ben 교바다네. 동이 잡아고 영야 코페 잡아는 파 매버슨 교바다네. 디토네. 아니 그래서는 동이 교도 파 매버슨 동이 잡아는 파 매버. 또 동이 매버서 땡게 대바 비게다. 가서 대바자마세 단대 가르스나 동이 박자 대상바 대조 매버선 탐제케 먹었다 가리네 비게 네 시적군배 러들기로서 샤바나시 비게 시토야 다른 신게 된 샤발은 매매로 받지 토야 어떤 루딘디 소토고요래 대선자 아니 화장다 배 전첨보로 말하는 된다 첨보 어떻게 드리면래 Y es que nos trae tanto beneficio tanto a corto como a largo plazo. A largo plazo cumplir todos nuestros objetivos, pero también a corto plazo el tener un renacimiento humano ahora también nos beneficia, porque nos ayuda a superar de la mejor forma todas las situaciones difíciles o problemas a los que nos enfrentemos. Por eso tiene un gran significado el poseer un precioso renacimiento humano. Y además reconocemos que así como nosotros, todos los demás seres, cualquier ser, sea cual sea, busca la felicidad, no quiere sufrir, y todos los seres buscan esa felicidad estable, duradera, que no cambia, que no se transforme en sufrimiento, sino que sea
lo más estable y duradera posible. Y eso lo podemos lograr gracias a este precioso renacimiento humano. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el sufrimiento que nosotros experimentamos, al tener este precioso renacimiento humano, lo reconocemos y también podemos ser capaces de destruir este precioso renacimiento, destruir este sufrimiento. Y con este precioso renacimiento humano, no solo destruir el sufrimiento, sino incluso alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Y eso es gracias a este precioso renacimiento humano. Y si nosotros nos ponemos a analizar de dónde provienen nuestros sufrimientos, nos damos cuenta de que principalmente provienen de nuestra mente. Cuando nosotros lo analizamos, nos damos cuenta que es de nuestra mente de donde surge el sufrimiento, y también desde nuestra mente puede surgir la felicidad que nosotros buscamos. Hablamos de las enseñanzas mahayanas, de la importancia de practicarlas, y son importantes porque nos ayudan a transformar nuestra mente. Nos damos cuenta que si continuamos con esta mente, estamos creando causas de sufrimiento y nosotros no queremos seguir sufriendo. Y gracias a estas enseñanzas, a la posibilidad de transformar nuestra mente, también nos damos cuenta de que nosotros somos capaces de destruir nuestro sufrimiento al destruir las causas del sufrimiento. Cuando destruimos las causas, entonces el resultado del sufrimiento ya desaparecerá. Y todo esto es gracias a tener este precioso renacimiento humano. Por eso se habla de que este precioso renacimiento humano con libertades y dones tiene un significado enorme, es muy importante. Vaya, un dice, da, ani, kasore, da chanju lamdun delaya, ani, dotanga, ben gyaba mebache, kasachi nyamnin che chogo yorba, de be da ngul sangye chue tagana de, cheza de song yin zang, ani, kasore da. 도다 나나 다 종아나레 탑케베 저 망고치지마 송요레 동이 베 태도시야 폭시야 태도 가르스나 아니 동이 답뱅아란 줄디 태도인의 류딘디 톰나 아니 비게 상게 송베다 최대스 베가 태도인의 비냐미 첸티체나 캡산 심볼이야 베나 태도 나라서다 멘데 표현은 규여봐 멘데 사지 표비네 멘데기 두 당당냠베 아니 비 콜리기 베게버스다 가르스나 개버 침만들이야 녀바이다 둔도 기게요마 가르스나 베 미나 미나 초드교 답에 베타다 콜리기 베게버 탄데다 뒤요 말봐 드디다 간다 미난게 베앙 당고 어딘데 터베야디 큐지 지도고요 봐 안가라서 르랑네 베 베가랑 르롱저 다가난 시베 시우지 베 신경 자충 바 메버첸 티체나 야 피베 메버체 상계기 신다 간다 딘데체네 꾸노야고 제티체나 아니 펜션부터 고요 봐 오다 디조 투주 큐크질마도 고고야 말봐 딘데레 오다 다가나시 남기 아니 이 다가나시 짬도다 다 델라틱 받침베 짬도 손자 람 베게 동에 나와 미세바다 신 동에게 베게 나바 집어 임바 삼다네 안 베 군조를 베게 동에를 껴베 너바예바 이체네 아니 랑 타골 심지 예제 예 삼바체 랑게야 움제는 신체제야 짬도 때는 티체나 오다 배운 전부 싫다 베게 티인 거래 랑게 받치마 예선께 먹어 마서 심지 다 베게 예선께 먹어 베게 수고여 봐 알랭엘랑 알아서 텔레비나 ngañamne chene ta ngañamne rba ngañamne chene ani 어떨하고 거냐 단다 베베 젠레스 쿠르스 거냐 다가는 시 아니 능내 렌차여 봐 어떤 딘데 만달 딘데 제비네 랑녀송 곧 겹샤고 치망녀송 깨야돼 매업서 샤 딘에시 미르데마도 베깨 매업서인 거요 디체 아 딘미세 아니 랑 젠레스라 소바 어떤 저주스 냠네체 어떤 대견 가사다 ngañamne 딘데 여비네 이단 파깨 딘데 여비네 아니 신 가사 신 심지 수통이네 통제 녀송 기거요 말이야 신다 심지다 미다 다간 미미만 고용으로 봐 녀송 기거요 말 미디 데바주다 루게라바 다가나시 나테바 티수 강가 녀송 미게 봐 딘데다 누가샤고요래 아 추르 배제다나 추디 통제 아니 여자 강가 녀송 미게 봐 딘데시 용거요 따라 녀송 미게 마스 신비게 녀송 바 미게다 딘데다 나라서 리딘데야나 딘데 용거요 티순자다
체도인에다 가서 pension보 아니 보고 집에 있는 타봐 동네 때에서 봐 비게 된대요 하다 루딘 디톤에 비게 양탁을 따와꼼 디톤에 다 제도고요 봐 제도다 가서 된다 기분 등사한테 들어봐 타바토야 기분 좀 링아라서 루딘 디톤에 제가 루딘 디 아니 배 체텔이네 배 들어 첨부 푸비네 들어 첨부 뭐 된대요. Y es que estábamos ahora hablando de este texto de una luz en el camino, y en este texto nos están explicando cómo el sutra y el tantra no son prácticas opuestas, sino que de hecho se necesita la una también de la otra, y que también nos explican que tanto las enseñanzas del sutra como las del tantra son enseñanzas que vienen del propio Buda. Eso lo pone muy claro dentro del texto de una luz en el camino. Pero también Lamrim principalmente entra dentro del aspecto del sutra. Y ahí nos está hablando de cómo, bueno, primero hay que reconocer este precioso renacimiento humano y cómo es tan beneficioso. Porque si a fin de cuentas lo que buscamos es eliminar nuestro sufrimiento, pues nos damos cuenta que gracias a este precioso renacimiento humano podemos eliminar el sufrimiento tanto a corto como a largo plazo. Es decir, el sufrimiento de ahora, gracias a un renacimiento humano, podemos también eliminarlo. Y con la práctica no solo eliminar este sufrimiento, sino también los sufrimientos en el futuro al alcanzar la liberación y eliminar por completo todo tipo de sufrimiento. Por eso nos damos cuenta de que con un precioso renacimiento humano tenemos grandes beneficios, porque somos capaces de aplicar las enseñanzas y así eliminar por completo tanto a corto como a largo plazo lo que es el sufrimiento. Además, con un precioso renacimiento humano como el que tenemos, hay muchísimas oportunidades para acumular virtud de una forma muy sencilla, como por ejemplo cuando hacemos el ofrecimiento de mandala. Incluso cuando hacemos el ofrecimiento de mandala corto, que son solo 4 líneas, se dice que cuando uno recita con muy buena motivación esta oración de ofrecimiento de mandala, uno puede renacer como rey con condiciones muy favorables. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos ofreciendo las cosas más maravillosas, las mejores cosas. Incluso estamos ofreciendo cosas tan maravillosas como una tierra pura de los Budas, y todo eso lo estamos ofreciendo, lo estamos visualizando. Y si os dais cuenta, no tardas nada en recitar y visualizar lo que es el ofrecimiento de mandala. Sin embargo, en ese poquito tiempo que lo haces, has acumulado enorme cantidad de virtud, y todo ha sido posible a que tenemos un precioso renacimiento humano, que tenemos las condiciones favorables para hacer esta recitación, esta visualización y generar una motivación correcta. Se dice también que gracias a este precioso renacimiento humano tomas refugio, generas la mente suprema, la bodhicitta. Y es que con nosotros estamos hablando desde el aspecto de las enseñanzas del vehículo Mahayana. Entonces, tomar refugio, no solo estamos tomando refugio para nosotros mismos, sino que reconocemos nuestro sufrimiento, los tormentos, lo insoportable de estar en este océano de sufrimiento. Pero no solo nosotros, sino todos los seres estamos deseosos de liberarnos del sufrimiento. Entonces, por eso tomamos refugio en las 3 joyas, reconociendo ese poder, esa capacidad que tiene de liberarnos del sufrimiento y de liberarnos de renacimientos en los reinos inferiores. Y esto solo lo hemos podido hacer gracias a tener un precioso renacimiento humano. Y es que con un renacimiento humano, por una parte, te ayuda a liberarte por completo de los reinos inferiores. Así que cumples tu objetivo de una forma individual, cumples tu objetivo de liberarte de los infiernos. Pero también, gracias a este precioso renacimiento humano, puedes lograr tu objetivo de liberar a otros del sufrimiento. Por ejemplo, cuando practicamos el tantra, en donde nos visualizamos como la deidad de Chenrezig, solo lo podemos hacer gracias a tener un precioso renacimiento humano y poner en práctica esas enseñanzas tántricas.
que están dentro del vehículo Mahayana. Y es que gracias también a un precioso renacimiento humano, puedes generar la mente suprema de la bodhicitta, que es la entrada al vehículo Mahayana, y así llevar a cabo la práctica tántrica, en la cual te conviertes en la propia deidad, visualizas a la deidad, como por ejemplo te visualizas a ti mismo como Chenrezig. Y es tan poderosa que tiene el poder de que cuando la haces correctamente, entonces por una parte tú te estás liberando de renacimientos desafortunados y estás creando las causas para la iluminación, pero también estás ayudando a otros a liberarse de los infiernos y a alcanzar la liberación. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas una práctica tántrica de un modo correcto, entonces cualquiera que te ve está eliminando las causas para renacer en los infiernos. Cualquiera que te escuche, si tú te estás visualizando como Chenrezig, si tú te vuelves la deidad de Chenrezig, por decir una deidad, entonces quien te escuche, quien te vea, quien tenga relación contigo, está rompiendo con esos renacimientos inferiores. Ya no renacen los reinos inferiores. Así es tan poderosa esta práctica, porque puedes ayudar a otros a liberarse de los reinos inferiores. Y todo esto es gracias a tener un precioso renacimiento humano. Si no tienes un precioso renacimiento humano, no puedes llevar a cabo estas prácticas. Por eso nos damos cuenta cómo con un precioso renacimiento humano podemos destruir nuestras propias causas de sufrimiento y también los de los demás, y crear nuestra propia felicidad y la felicidad de los demás. Además, hablando de la persona de capacidad inferior, que es aquella que busca la liberación, esta liberación se consigue cuando desarrollamos la visión correcta de la realidad. Pero esta visión correcta de la realidad solo se obtiene como ser humano, con un precioso renacimiento humano, y es así como logramos liberarnos. Por eso entendemos cómo está todo el poder está en nuestra mente, y podemos trabajar con nuestra mente al tener un precioso renacimiento humano. Así que nos damos cuenta cómo nos trae tantos beneficios, tanto a corto como a largo plazo. 다 리니드 톰나 아니 류권에 배 가서다 최근에 배 팬도 침부치도 다 단다 쉬버는 힘면데 류권의 피도 다가는 차체도요 아니 처버 같은 데 피도고도 와 처버다면 피도고요 다가는 신 배 류다 배 껴야지네야 tundude khane pe liu thane pe kyap thugo yorba liu thane tindere ane che thugo yore oda tezo be kyukje ine be shiuji lap chimbo imbre nga thane chena sunga samu ta tezo mi than thugo ba sunga samu da tundu khakor ba than thugo marba oda te karesana sunga ge pe pe hajan chimbo be ta tinde chingilap shaba mangbo yorba oda tezo be che thugo yor nga gone 다가난 시 되었다 아니 등가는 가리인에 다 쉬운데 즉사보 쉬운데 여러와 어떤 주소 된도 어떤 예관의 제는네 아니 지 알레 고무를 제비나 가소래 답변하지나 대과침 몇초더네 아니 데리지 겁나 가소래 가소다래 동네로 공비나 까마 배 찍니 까마 숨실에 막으면 쉬우지겠다 난가디냐 배 손음 싸도 그러고 디번 난가디냐 봐봐 셀로 켜질라고 그것도 뒤주 켜지마도 고고야 말아 다가난 시 아니 서바고미야 서바고미한테 툭스 고메네 다 깨봐 망고 디고 봐좀 샤고요래 그래서 검토 걸어 봐 딜하가 내네 비게 가서 오다 말아주 디체비나 동반이 이 동반이 제바체네 배 딘데스페 큐스페 제바체네 정식 예매 털 제바체는 동반이 bomba도고요. 어떻게도 배 쉬우지 큐스마도 마체빈 리딘디 치도 별로 첨보 콜바 자만에 배 빵도야. 어딘데 소토고요. 에네 대가 참닝지 전주심사도 근데 검토 그러 봐. 에베 큐스마도 배 뒤지 큐스 검다 딘데스 제비네 배 페인션 상기메 개버인데 임래. 딱 간다. 대저 지 검다 간다 딘데 삼로 담발이야. 아니 내가 징기징기 고 제도 그러 봐. 그래서 리딘디나 두개 제도 그도 있는고 녀대도 있고 제도 배려서 어디 손자 아니 쉬우지다 리딘디나 편한 첨보 어디래 임 세상 아니 대조사도 니에하고 니에하는 엔비게 된 첨보 이모 대 삼노 당고요. 어떠시나 대체
hablamos de este precioso renacimiento humano que es tan beneficioso tanto a corto como a largo plazo. Y es que podemos obtener grandes beneficios gracias a este precioso renacimiento humano, como por ejemplo lo que se mencionaba hace un momento, hacer el ofrecimiento de mandala. No tardamos nada en hacerlo y los beneficios que obtenemos son enormes. Al igual que hacer postraciones, solo podemos hacer postraciones gracias a tener este precioso renacimiento humano. Este cuerpo humano nos ayuda a hacer postraciones y acumular grandes méritos, grandes virtudes. Y también podemos hacer ofrecimientos. Cualquier cosa que puede ser ofrecimiento, y lo podemos ofrecer porque tenemos un precioso renacimiento humano. Incluso también gracias a tener un precioso renacimiento humano podemos proteger la vida de otros animales. Por ejemplo, cuando un animalito cae en el agua y nosotros hacemos un pequeño movimiento con el dedo y le estamos salvando la vida, esa es una acción pequeñita, muy pequeñita, que no duró nada, o no tomó mucho esfuerzo hacerla. Sin embargo, es una acción de enorme magnitud en el sentido de los beneficios que nos traen son enormes, y solo lo hemos podido lograr gracias a tener este precioso renacimiento humano. Podemos proteger esa vida, no nos tardamos nada en poderlo hacer. Y gracias también a este precioso renacimiento humano podemos hacer recitaciones de mantras cuyo sonido es muy profundo, y nos damos cuenta que los animales no pueden recitar mantras, por más que les digamos y les enseñemos, no pueden recitar mantras. Solo los seres humanos son capaces de recitar mantras, y nosotros tenemos la oportunidad de recitar estos mantras que nos traen enormes bendiciones, que son palabras muy profundas. También podemos analizar, escuchar palabras con mucha profundidad, con un gran significado. Podemos lograr escucharlas y entender y analizar. También como seres con un precioso renacimiento humano tenemos esta gran oportunidad de meditar. Meditemos en lo que meditemos. Si estamos hablando principalmente del vehículo Mahayana, si meditamos en la práctica del Tonglen, del dar y tomar, incluso 1, 2, 3 minutos, no más, eso nos trae beneficios tan grandes como el espacio, y también nos ayuda a purificar negatividades, muchísimas negatividades, al igual que otra práctica muy sencilla que no tardamos nada en realizar, que es la paciencia. Cualquier momento que nosotros generemos paciencia es algo maravilloso, y nos ha dado muchísimos méritos, muchísimos beneficios inimaginables. Acumulamos mucha virtud y purificamos mucha negatividad. También como seres humanos podemos analizar y pensar acerca de la vacuidad. Incluso un momento muy pequeño, cuando nosotros nos planteamos la vacuidad, nos analizamos la realidad que aparece ante nosotros. No tardamos, a lo mejor no lo hacemos durante un momento muy largo, sino un momento muy pequeñito, que nos planteamos la vacuidad, que analizamos la vacuidad. Eso ya son grandes méritos, grandes beneficios los que obtenemos, y todo eso es gracias a tener un precioso renacimiento humano. Son muchísimos los beneficios que podemos obtener. Nosotros todo esto no tardamos nada en hacerlo, nos ayuda a abandonar por completo lo que gracias a un renacimiento humano podemos beneficiar a muchos seres, abandonar por completo el samsara, y nosotros como seres humanos, por ejemplo, podemos obtener todas estas bendiciones, todos estos logros como seres humanos. Y además también al ser humanos tenemos la posibilidad de que cuando estamos haciendo otra actividad, como por ejemplo acostarse, andar, comer, dormir, etcétera, son actividades diarias, pero si nuestra mente está enfocada en la práctica, estamos haciendo que esa práctica que parece ordinaria se vuelva toda una práctica para acumular virtud. Y todo esto es gracias a que tenemos un precioso renacimiento humano, y hay que darnos cuenta del gran significado y la gran oportunidad que tenemos, y lo difícil que es obtener un precioso renacimiento humano con estas libertades y dones. 아니 제디 유르는 미네바스 어다 디드송레 대선자 아니
ngaranzo tenjo lyudin de hajang ni khagore ko gyu pyuson so gugoro ba yabu sonza gyu yabu gugoro 제가 gyu sae khago sonza ni khago ani ni tanda chimbo ta tanda shubin ba 다 tanda chimbo hajang chimbo imre tinde지 레디 이네 디 유rin bu 되게 말해 그래서나 아니 이게가 된지 다 그래서나 아니 고다 지글라 버려 유rin bu 되게요 말 그래서나 아니 대송 인자 집에 메다고 된 거고요. 집에 메다고 다 되나만 되네. 집에 메다고 상로 마당에 있네. 그 집에 연구 다 쳐요 봐. 상로단에 연구를 마당에 연구고 어디서 온자 삼나 집에 메다고 다 삼나 편의점 보여. 그래서는 뒤져 돌았다는 거 말이고 그 집에 메다고 다 유령 부 되게 매 편의점 버리디 그래서나 아니 그래서 더다지 마셔 내 유는 펑보르고 유령 부 되게 말했어 이제 돌았던 거 말이에요. 어다 유령 부 미네바 딘데 손자 딘데 삼당 처음 메다 버튼 거야. 맨날 버지는 알아서 배쉬나 미신다지기 인베 계급이네 신다지 겹슬 소리지 라나 투고 첨부치 빼나 배 투고 이네 가리네 배 첨부배 내가 망고 제도미 배 첨부치 빼는 남주 소리지 야지 다 되게나 니마직 가다디 니마직이네 니마니나 딘데 캐나 겹수이 디나리 캐나 내가 제도나 아니 백캡산이스 데레스 야리나 다디 배주 당고로 봐 배주 마당같이 다디 유선 배 딘데스야나 다 유샤나 아니 미 벌써 파대고로 봐 미랜도로 나 편도 제용 말로 봐 배주 나도는 캡산으로 봐 어디 레벨업 침부친다 데다 다가성 레벨만도 빼르지로 봐 어디는시 말아서 대조 리딘디 아니 그래서나 배주 당고요래 그래서는 된다시랑 같은 배 제토배치 테마 제비지 텔레 가래 고르서나 유령도 미네와 치버템나 아니 그 디지털 마당시 이거 다 쪼고 치고요다 선바체제 고디 용거로 봐 딘데 용거래 치버 메다버 tenhache도 등산 안카사 나라저 다 뚝진트저 딘데 용거도가 나주 까발리 샤야다 아니 디카사든다 청아 테베청아 이제 거야다 다가난시 아니 디카사다 딘데 망고 열어봐 거닝도 이제 키고도 와 그러니까 대소 간거 치버 메다버 tenhache도 고 ten소나야체도 키고 열어만듯이 그게 김제요 말해 딘데래 치버 메다버 ten하 아니 배든 거라 가서 뒤져 돌아만도 편히 첨부여래 그래서는 아니 치매 댄성부터 배치도 때 말이다 대토배치도 꼭 매주 차인 거로 봐 대가는 시침받던 거래 수림 송거래 다다가는 시 아니 동반이 보면 전주성 보면 가리인의 꽃이 제도 또 시주 편히 첨부여 이래 어디 될 때는 가려서다 지금에다 같은 아니 가려서 가란 소다 비게 가사 아니 동이게 잡아 딱 가서 녀모 열봐 녀모 간가 파빠야 배 레하버 수 용거래 녀모 되고 대비게 가라 동에 빵야고 딱 이거 람산 유인데 소투부여 용구여 아니 가려서 간다 토말래야 비게 취념네 치고 꾸꾸만 따네 꾸만 따니 거요 바도야 안 비게 순주 제주 배트 겹고 치고도 순주 좀 줘야 거요 타라 가려서 안 되고 랑가 배 튕이다 튼다 배트 표준 차고 용거로 봐 아니 지갈라고 배 가신 도시 다이는 강가 배트다 됐어 배 쳐봐라비나 냠니 제유나 다 강가 하고 살다 랑 튼다 침부도네 그뒤도 만도랑 지기네 마시기네 가래라라마 토야 못인데 용거요래 전전부 아니 저번 되게 있네 다 간다 배트다 좀 만달로 있네 아니 비게 가사던데 비게 냠네 제제던 미다고 텐데는 냠네 제유나 아니 겨버잖아요 말아 다간다면 가르치는 교과에 따다 거라 그게 최고와 제시 시집에 만달을 딘데 용거 간다 로또 대승승 제제 되면은 그 용거 말아 그래서 집에 용의 용거를 아니 더다균 지야 마시는 방법이라 용거로다 딘데 entonces En el texto del Lamrim nos hablan del precioso renacimiento humano y nos hablan del gran significado que tiene la gran oportunidad que nos da el tener este precioso renacimiento humano, pero también lo difícil que es obtener este precioso renacimiento humano, precisamente por el gran beneficio, el que gracias a un precioso renacimiento humano se pueden cumplir grandes objetivos. Las causas para obtener ese precioso renacimiento humano con estas
libertades, con estos dones, con esta gran oportunidad, son causas que son también difíciles de acumular, que requieren de causas muy buenas para poder obtener este precioso renacimiento humano. Por eso también se dice que es difícil de obtener, también debido a las causas que se requiere para obtener un precioso renacimiento humano. Se recuerda lo difícil que es obtenerlo, lo valioso que es este precioso renacimiento humano, pero también en tercer lugar se recuerda que este precioso renacimiento humano no dura para siempre, y es ahí cuando entra el tema de la impermanencia y la muerte. No importa que uno piense en la muerte o no piense en la muerte, da igual, la muerte nos va a venir a todos. No porque tú no te plantees la idea de la muerte no va a venir, la muerte nos viene a todos. Entonces es mejor prepararnos para ese momento de la muerte. Es mejor que nos planteemos la idea de la muerte, porque cuando nosotros reflexionamos en la muerte, entonces nos damos cuenta de la necesidad de utilizar nuestro tiempo ahora. Por un lado, nos damos cuenta del precioso renacimiento humano y de la gran oportunidad que tenemos, y al recordar la muerte es como darnos ese pequeño empujón para decir, ahora es cuando tengo que practicar. Tengo algo muy valioso, no debo desperdiciarlo. Va a ser muy decepcionante que teniendo algo tan valioso como este precioso renacimiento humano, a fin de cuentas no lo utilice y no haya sacado el máximo provecho. Por eso trae muchos beneficios el poder plantearnos la idea de la impermanencia y de la muerte, porque es lo que nos ayuda a no desperdiciar el tiempo y trabajar ahora. Nos da esa urgencia de practicar, de utilizarlo, porque nos damos cuenta de que no va a durar mucho tiempo. Entonces no desperdiciemos esta oportunidad con otras cosas. Y para esto Rinpoche ha dado un ejemplo. Imagínense que una persona le han dado la oportunidad del trabajo de su vida, tiene que hacer algo muy muy importante, le dan 2 días para que demuestre que es una persona capaz de realizar un trabajo muy importante. Entonces esa persona dice, pues ahora es el momento que he estado esperando toda mi vida laboral, ahora es cuando puedo demostrar lo buen profesional que soy, el buen trabajador, y así obtener ese puesto de director que he estado deseando. Entonces, durante esos 2 días que le dan la oportunidad, se esfuerza al máximo para demostrar lo capacitado que está en ese puesto. Y si a una persona le dan esa oportunidad de que durante 2 días demuestre que es una persona cualificada, suponiendo que el jefe, el director no está, y que lo ponen en su lugar y que tiene una oportunidad para demostrarlo, y dice, no, mejor me voy a relajar aprovechando que no está el director, etcétera, pues nos damos cuenta de que esa persona estuvo 2 días en un buen puesto, pero al fin y al cabo regresa donde está. No supo utilizar esa oportunidad para demostrar lo bueno que era y así obtener un mejor puesto de trabajo. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy vago, pero es para darnos cuenta de la importancia. Ahora tenemos una oportunidad maravillosa, y qué triste y qué decepcionante es que no podamos utilizar y sacar el máximo provecho de esta vida, porque gracias a ella nosotros podemos, gracias a este precioso renacimiento humano, podemos obtener muchos beneficios tanto a corto como a largo plazo. Pero el recordar la muerte es lo que nos ayuda a ponernos a practicar ahora, rápidamente, sin demora, y poner todo nuestro esfuerzo en ello, y a realizar acciones como acciones bondadosas, acumular virtud, a realizar acciones con una ética correcta, a reflexionar en la vacuidad, en la bodhicitta. Podemos hacer muchas cosas y obtener muchos beneficios gracias a este precioso renacimiento humano. Por ejemplo, sabemos que en nuestra mente está contaminada por estos engaños, y que estos engaños nos llevan a realizar acciones negativas cuyo resultado solo va a ser de sufrimiento. Pues ahora,
con este precioso renacimiento humano tenemos la oportunidad de por fin liberarnos por completo de los engaños, destruir los engaños. Al destruir los engaños estamos también destruyendo los resultados de estos engaños, que son el sufrimiento. Y al darnos cuenta de que es ahora cuando tenemos esta oportunidad para destruir por fin la raíz de todo nuestro sufrimiento, pues entonces con mayor entusiasmo ponemos todo nuestro esfuerzo para realmente obtener estos resultados, estos grandes resultados. Y entonces cuando llegue el momento de la muerte no vamos a sentir arrepentimiento, porque sabemos que hemos utilizado nuestro tiempo de la mejor forma posible. Y es precisamente porque hemos recordado la muerte y nos ha impulsado a practicar, esforzarnos, y así cuando llegue el momento de la muerte no sentimos arrepentimiento de lo que hemos hecho. Incluso si se es un practicante superior que ha toda su vida ha practicado las enseñanzas, entonces sabe lo que va a venir después de la muerte. De hecho está muy contento de que va a venir, porque es como su gran oportunidad de hacer un buen uso de esa, estamos hablando de practicantes muy avanzados, de hacer un buen uso de esa oportunidad en la que llega la muerte y puede avanzar rápidamente en el camino. Pero bueno, si no se es un gran practicante, pero por lo menos alguien que ha acumulado virtud tratando de aprovechar este precioso renacimiento humano, cuando llegue la muerte no tiene arrepentimiento, se siente complacido con lo que ha hecho. Una persona que no se plantea la idea de la impermanencia y la muerte y por lo tanto no puso la energía en aprovechar este precioso renacimiento humano, entonces cuando llegue el momento de la muerte va a sentir mucho arrepentimiento, se va a dar cuenta de que no supo aprovechar el tiempo y esa gran oportunidad. Oya, dice, tadi kibu chungu kaduliya ta lo chang bare. Lo chang se ta kibu ding ya ani karesana. Ani kibu ding kaduliya ani karesana. Ta ta zo karesana ta kasatanda. Kibu chungu la ta karesana korbe deba, sibe deba tonringi go yorba. 기부 딩 카돌이야 안쪽 팀마인 바체제 엔 코르베 동이 컨디지네 코르베 대바이네 엔 코 템보요 말에 이데 매비 인자 안 비게 땡게 대바스 토베아체도 안 비게 가 양자양 비게 가서 코바 시베 대바스 토베 템보요 말에 티송 인자 안베 비게 가서다 동이 강가 비게 빵네 타로토고도 비게 어떤 텐도 니야 될라 기부 딩 쓰요래 La persona de capacidad inferior entonces es la que se adiestra principalmente en estos aspectos. La persona de capacidad media es aquella que reconoce todos los inconvenientes y sufrimientos que se experimentan dentro del samsara. Habíamos visto en el texto que la persona de capacidad inferior es aquella que busca ese bienestar dentro del samsara. Pero la persona de capacidad media se da cuenta de que aunque tenga momentos de felicidad, estos no son estables, no duran para siempre. Luego se transforman otra vez en sufrimiento, porque reconoce que el samsara solo es de naturaleza de sufrimiento y por eso desea abandonar el sufrimiento y lo que hace es buscar realmente esa felicidad estable que está fuera del samsara. Por eso el principal objetivo de la persona de capacidad media es alcanzar la liberación del samsara, porque es ahí donde realmente encuentra esa felicidad estable y duradera que busca. tanto 남수 나래야 아니 가서 대답 건데 코에 편조를 이미 깨지 자면 미기싱스 미즈고도 타바 등여로 주는 대승이 이중 깨발아 쇠바 와티는 신체제 가르 공부했으나 가르 공부했으나 아니 코바 생이디 다 동의랑 신임 봐 그래서 다 단데 될래야 동의다 아니 미덕 같아서 고민하지 김지 그랬으나 코디 미덕 봐 임바다 다가는 신 동의 봐 임바디 학 고스나 안 딜레베게 타네 땡게 대바 두바 여바 인상 왜네 두바 여바 인상 안 고삼 당고요 데다 자반에 진짜 스피게 아니 방야 매버데 상마신 마다는 약셔려 봐 대송장 단도 델레하다 기부 딩카돌이야 아니 가소래
동이 비게 삼 코바사 동이랑 시이 삼 땅고 요래 그래서나 나랑서 다 동이지다 다미 동에다 근데 망고 요래다 요래디 있는 동이 수 되비나 아니 동이 숨 셔거봐 동이기 동이 그르베 동이 켜고 두지 동이스 동이 사디 아니 직배 가서 초바 동이야 돼 삼로 땅고요 말에 니카도 티 동이들라고요 말 그래서나 미모고 다 둔르신 거요 어디세 티네 그르베 동이 산디 니카도 티 동이들 말에 그래서나 그르베 동이 사디 말한서다 직 내가 그 대바죠봐 대바데 고 비게 풀 비게 근도니 저봐 어디 도스타 제가 맞잖아 하고 말 제가 맞잖아 남상 하고 해야지 뭐라고 시락 띵나고요 말 배는 가래서나 아니 비게 가사다 근데 대대도 배된 벤도니 된 대체 대대는 깔래 칸 틴배징 로샤나 테스트베 대바저봐 인 로로는 양에 배 깔래 칸디 동이 남상 고 동이 교도 그러봐 어디 틴 교배 동이 소리 내가 그때 대배 소리래디 하여튼 아니 남시 비게 가래선다 레가래선 당무체는 쉽게하나 사버지는 론도체제 사버지를 팔래서나 테스트 당고 기부여 봐 여기 야한테는 고 betting 야의 동이 차인 거로 야의 당을 가래선고 템포 매베 인사 어디 삭제기 대바스 코베 대바스한테 삭제 대바스 때리티 가래선 동이랑 시리마도 대바랑자 말고 커절롱제비네 대바 betting 교 매베이나 대바 뭐마로 봐티 말해서 교배 동이스 다 당도 될이야 아니 그래서 고매한디 동의런시 고매한디 그래서나 그래서 동의 두지 동의 제 풍부스 두지 동의 사디 두지 동의 제 풍부스도 알아서 사정연의 풍부 딘들실len 사나 그 동의 열다스 지단 가서 대정원에서는 자친부리디 이네 그 동의다 되는원에서는 그 코베티 송인자 동의 그 가서 대 열봐 어떻디 딘들송 거요 사정이요 두지 동의 제 풍부스. Bueno, la persona de capacidad media, como estuvimos viendo, es aquella que principalmente medita y reflexiona en las desventajas del samsara. Se da cuenta de que el samsara solo es de naturaleza del sufrimiento. Así que la persona de capacidad media medita principalmente en el sufrimiento del samsara, en la impermanencia también medita. Y entonces sabe que el samsara solo es de naturaleza del sufrimiento y entonces al reconocerlo busca la liberación. Porque si realmente se busca esa felicidad estable, duradera, no existe dentro del samsara. Por eso la persona de capacidad media quiere liberarse por completo del samsara, porque una vez que se libere del samsara se está liberando del sufrimiento y es entonces en la liberación donde encuentra esa felicidad estable y duradera que tanto desea. Para ello, la persona de capacidad media necesita desarrollar esa visión que comprende la realidad, porque es a través de esta visión correcta de la realidad como corta por completo con el samsara y así alcanza la liberación, esa felicidad estable y duradera que tanto busca. Entonces, sabemos que la persona de capacidad media reflexiona principalmente en el sufrimiento, porque esa es la naturaleza del samsara. Sabemos cuáles son los sufrimientos de los humanos, sabemos que hay sufrimientos en los diferentes reinos de existencia, hay diferentes tipos de sufrimiento, pero si nosotros lo resumimos mucho, esos sufrimientos, hay una presentación en 3 de los sufrimientos, que es el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento compuesto que lo abarca todo. Cuando hablamos del sufrimiento es muy sencillo, todos lo comprendemos, incluso los animales también saben a qué se refiere. El sufrimiento es cuando tenemos un dolor, un malestar, lo reconocemos inmediatamente como sufrimiento, al igual que un animal lo reconoce como sufrimiento. El sufrimiento del cambio, eso no lo reconocemos inmediatamente, solo lo reconocemos a través del análisis. Cuando nos damos cuenta de que incluso eso que llamamos bienestar también es sufrimiento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos mucho tiempo sentados, llega un momento en que nos apetece pues estirar un poco las piernas y andar, y entonces comenzamos a andar.
En el momento aparentemente parece un bienestar, un placer, pero luego vuelve lo que es el sufrimiento, porque si realmente fuera algo placentero por sí mismo, es decir, si fuera de naturaleza placentera, cuanto caminemos, más felices y más placentero sería. Pero sabemos por experiencia que entre más andamos, luego llega un momento en que necesitamos sentarnos. Y otra vez nos sentamos, un sufrimiento fuerte o más manifiesto, que es el de estar andando, se tranquiliza, pero el sufrimiento de estar otra vez sentado empieza otra vez a tomar fuerza. Entonces, si estamos sentados mucho tiempo, queremos andar, pero después de estar andando mucho tiempo, queremos otra vez sentarnos. Ese es el sufrimiento del cambio. Otro ejemplo, a lo mejor tenemos mucho frío y la estamos pasando mal, se experimenta ese sufrimiento del frío y se busca el sol, se busca un lugar caliente. Estás en ese lugar caliente, el sufrimiento del frío está desapareciendo, pero el sufrimiento del calor se está comenzando a manifestar, porque no puedes tampoco estar mucho tiempo debajo del sol, porque otra vez necesitas buscar el frío. Y así estamos cambiando de frío a calor, de estar de pie a estar sentados, y ese es el sufrimiento del cambio, porque no, aunque aparentemente parece un placer, una felicidad, es una felicidad contaminada, porque está dentro del samsara. Es una felicidad contaminada porque en realidad también involucra sufrimiento. Si no fuera una felicidad contaminada, entonces entre más tiempo hiciéramos esa acción que nos produce placer, más placer y más placer y más felicidad nos produciría. Pero sabemos que no es así. Después de un tiempo nos cansamos y buscamos otra cosa, y es porque ese que llamamos placer a fin de cuentas también es sufrimiento. Luego, por último, tenemos el sufrimiento compuesto, que lo abarca todo. Este sufrimiento, pues el solo hecho de tener los agregados es sufrimiento. Hablamos del precioso renacimiento humano, de lo maravilloso que es tener esta forma humana, este aspecto humano, con estas libertades, con estos dones, pero este agregado de humanos también lo hemos tenido debido al samsara. Estamos todavía dentro del samsara, entonces estos agregados que también son producidos dentro del samsara son de naturaleza de sufrimiento, son sufrimiento. Aparentemente no parecen ser de sufrimiento, pero estos agregados son agregados contaminados, están dentro del samsara y su naturaleza también es de sufrimiento. Vaya, dice. Ahora dice, ta 사제년이 풍부스나 사제년이 풍부 디 가래서는 동해 버렸어. 고 가래서는 동해 인고 중세 가래서는 근데 랭역이 시만진이랬어. 고다 레더 녀모왕게 중샤바 레더 녀모왕고 쇠샤바 디 인비 인자 동해 버려 레더 녀모 중 디왕고 중샤바이나 코베시락 두자송 인자 르부 두자마도 요야야 말해. 그래서는 라마 말해 시만진이래. 대송자 라마면자 아니 시만인자 생각왕려는 동해 버려 봐. 동해 인고 봐. 동해 버려. 그래서는 라마 왕제 요 말해. 라 지금 나님 되고요 말디 류딩 딱 그래서는 코베 내 녀모 중샤베 류딩지 인사나 나님 만드네 나기요. 신이 만드네 치기요. 왔다 가래이네 람 mendiba kanga ko yungu yarwa ti sonza 동해 버렸어. ti son다 잖아. 기부 단단 링크돌이야. 아니 콜바사디다. 말은 콜바사 파주주 말봐. 내가 녀모왕 중샤베 류디 류지는 코바 용으로 봐. 어코 아니 비게 가서 내가 녀모왕 중에서 동해 버려. 동해 봐 임바 신이 안티 동이 되지도 않고 봐 매서 빵고요. 어떻게 Rinpoche está explicando que los agregados contaminados son de naturaleza de sufrimiento. ¿Por qué? Porque estos agregados contaminados son creados debido al engaño, a los engaños y al karma. Debido al karma y a los engaños, nosotros tomamos estos agregados. Y si reconocemos que el karma y los engaños
es algo muy negativo, entonces el resultado de estos también va a ser muy negativo. Si reconocemos que el karma y los engaños solo nos traen sufrimiento, lo que se crea debido al karma y los engaños también es como resultado de sufrimiento. Entonces, debido al karma y a los engaños, nosotros nos vemos forzados a tomar renacimientos, a tomar agregados. No somos libres. En ningún momento somos libres de escoger nuestros agregados. Todo es impulsado debido al karma y los engaños. Y si es creado o impulsado por el karma y los engaños, el resultado solo puede ser negativo, de sufrimiento. Y por eso, aunque nosotros también no somos libres, por una parte no somos libres de escoger estos agregados, no somos libres porque se crean debido al karma y los engaños, y por lo tanto, aunque nosotros no queremos sufrir, estamos experimentando sufrimiento. No somos libres de querer, por ejemplo, no queremos envejecer, sin embargo nos vemos debido al karma y los engaños, estamos envejeciendo. No queremos enfermarnos, pero nos enfermamos. No queremos morir y también morimos. No queremos renacer, pero seguimos renaciendo. Todo esto es debido a la fuerza del karma y los engaños, y por lo tanto nos damos cuenta que experimentamos sufrimiento. Todo lo que se crea debido al karma y los engaños es de naturaleza del sufrimiento. Así que la persona de capacidad media analiza el samsara, se da cuenta de que todo lo que está en el samsara es de naturaleza del sufrimiento. Esto es lo que está analizando, y entonces se da cuenta que si sigue movido bajo la influencia del karma y los engaños, seguirá experimentando continuamente sufrimiento. Y entonces, viendo todos estos inconvenientes, decide cortar de raíz con este karma y con estos engaños. Y es así, cuando corta de raíz con las causas del samsara, se ve completamente libre del samsara, porque el samsara no es algo que nosotros podamos señalar con el dedo y decir esto es samsara. En realidad el samsara es creado debido a nuestro karma y a nuestros engaños. Cuando destruimos esto, estamos libres del samsara. Vaya, dice. Tak le da nyomo wang ta khoba le ya phang yo. Khoba la ta kar le nyomo wang kebal rama me ba kebal len ju. Keba khawa len ju sana ani roba ri tu ten. Khobe ne ta roba ri tu yo ba te len ju yo re. Roba ri tu kene shi yo ba. Ngegi tweki kongi twishi kis. Oti kene shi karon pa rama me ba len ju. Dice. Lenge de len ju sures na le da nyomo ni butre. Le nyo ngaran su nyomo ni ti. Khoba ta khoba le des lenge sure khasa khoba khonge sures na ngaran su yu na ba shep su na namshi. Oti imre. Ta dos khoba la ta khorba sigir ba. Pena khoba di ngaran su semjeru tabi ki tabi na phuba to busto wa cha phuba sta tempo chu ina khorba che. 다 될래야 아니 작다이네 탁바셔봐 탁바디 레르니 몬초들이 근데 공기다 키데 거르게 되어 타고 말아 같이 치네 어디는 신체제 다디 데 타바 거르스나 레르니 몬사다 조인 몬레 탁바디 매버 소샤나 고 가반다 라와르 봐 어디는 신체 아니 코발레 콘중인데 아니 간소 레르니 몬이래 레드 가레숑으로서 몬총 조인 몬레 제자 몬데 매버 소비나 아니 라마타베 이메레 코발레 타르 어디 손자 다다 기분 링크돌이야 아니 가서다 어떤 뒤에 바카사 시베텔라 캡처신 디벨레렌도 다니서도 시벨레레 다 시베테바 코바사데 샤발로네 코바스니티 카바케비네 야가 켜내면 동이 짱짱지만도 고 템포 잡아내면 샤바팅 걸로네 다딜레 타고 탑을 가려서 코바 친구 소리스네 녀모르 봐 녀모 때 매버서 녀모 때 매버서를 가르고 그러서나 아니 다음에 또 배 싫었어 뚱이도 배 싫고 뚱이도 배 싫어라는 게 있고 매버서죠 어째자 기분 링크돌이야 아니 뚱이도 배 싫어 겁나 어딘데스 거고요 디시 다 디스 송게 디스레스나 기분 링 상계 거만 토벨레 고고요 봐 어떠시 디시 어떠시 다 더군다 시작이
Te es un gozo. Bueno, pues entonces debido al karma y a los engaños, nosotros estamos dentro del samsara. Si nosotros nos planteamos lo que es el samsara y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que nos lleva a estar dentro del samsara? ¿Qué es el que nos está empujando a estar dentro del samsara? Pues es el karma y los engaños. ¿Y a quién está llevando dentro del samsara? ¿A quién afecta este karma y los engaños? Pues a nuestra propia conciencia, que nos lleva a estar dentro del samsara. Entonces se dice que nosotros no tenemos libertad. ¿Por qué? Porque mientras seguimos bajo el poder del karma y los engaños, no somos libres de escoger nuestro renacimiento. Por lo tanto, podemos renacer en cualquiera de los 6 reinos de existencia. También podemos, debido al karma y los engaños, podemos tener los 4 tipos de nacimientos. No estamos decidiendo nosotros, estamos bajo el poder del karma y los engaños, lo que nos lleva a estar dentro del samsara, lo que nos lleva a estar renaciendo y tomar, lo que nos empuja a tomar cualquier tipo de renacimiento dentro del samsara. Cualquiera de los 6 reinos de existencia nosotros podemos renacer debido al karma y los engaños. Y hay un ejemplo que ha puesto Rinpoche, es por ejemplo si tenemos un palo enterrado en la tierra, ese vendría siendo el karma. Luego tenemos una cuerda que vendría siendo los engaños, y esa cuerda tiene atado a un perro. Entonces el perro lo único que hace, si está atado a un palo, es dar vueltas y vueltas y vueltas, no puede salir de ahí. Pues así estamos nosotros, dando vueltas y vueltas. El palo y la cuerda son el karma y nuestros engaños. Es que me ha entendido, dice, así estamos, ¿verdad? Algo parecido, así estamos. Pero bueno, aunque es debido al karma y los engaños, lo que principalmente nos lleva a estar atados al samsara son los engaños. Entonces, volviendo a ese ejemplo del palito, la cuerda y el perro, si nosotros cortamos la cuerda, el perro se ve completamente libre. No es que quitamos el palo, sino ya con cortar la cuerda vendría haciendo los engaños. Aunque todavía se quede el palo del karma, cortar los engaños ya nos libera del samsara, porque es lo que en realidad nos está atando dentro del samsara. Entonces, la persona de capacidad media reconoce, como dice en el texto, ve que dentro del samsara no hay nada agradable, no hay nada bonito, no hay nada, ve completamente los aspectos desagradables del samsara, y por lo tanto no ve el bienestar o la felicidad dentro del samsara. Y por eso al ver que no hay felicidad verdadera dentro del samsara, lo que más desea es verse liberado por completo del samsara. ¿Y cómo se libera del samsara? Pues eliminando los engaños, que es lo que nos está atando en el samsara. ¿Y cómo eliminamos los engaños? Pues desarrollando esta sabiduría que comprende la realidad, comprendiendo la falta de existencia inherente, la falta de identidad. Cuando nosotros logramos esta visión de falta de existencia, de identidad, entonces ya estamos cortando con la raíz del samsara, ya nos volvemos completamente libres del samsara. Y este es el adiestramiento que sigue la persona de capacidad media. Y dice Rinpoche que ahí lo dejamos. 삼선 망제 동해를 받아. 그렇게 타고 말아. 세상. 그다 그 데리 세상 다 다가는 거 코벤나는 동해를 가단서 탄다 밀게요리 동해요 봐. 그래서는 밀이야. 첼다 교여바 동해요리. 미첼 동해요 충충 동해. 다 간다. 야면은 이 동해요리. 셈. 야면은 르고 동해. 니 딱 코버봐 요 말아 봐.
Y bueno, Rinpoche vuelve con su ejemplo del palito y la cuerda que está atando al perro y lo ha expresado muy bien, porque en realidad es el karma y los engaños como eso que nos está atando y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. A veces llegas a un punto en que estás un poquito feliz, pero otra vez vuelves a dar vueltas. Hay momentos que estás peor, otros mejor, otros peor, pero al fin de cuentas, mientras sigas atado a ese palo, nunca encontrarás esa felicidad que buscas. O ese perro jamás va a ser completamente feliz mientras siga atado a ese palo. Pues así estamos nosotros. Aunque de repente encontremos algo pues placentero, no dura mucho y otra vez volvemos a sufrir y a seguir dando vueltas y vueltas. Entonces, incluso lo podemos ver como humanos. Experimentamos diferentes tipos de sufrimiento. A lo mejor unos sufrimientos más intensos, otros menos intensos, pero a fin de cuentas todos experimentamos sufrimiento. Algunos experimentan más bien sufrimiento a nivel mental, otros sufrimiento más bien físico, pero a fin de cuentas no hay nadie que esté atado en el samsara que esté libre del sufrimiento. 제가 예바 매베 동이 람르나 여러바 예바 매베 동이 몸바 매베 동이 스타트나 이바 가사 류야네한도 두치베용 니자제벤 대통령이 내렸은 거야 봐 예바 매바스도 딱 과변하는 게 사는 예바 여마르바 류레 예바 여마르 류 야고연에 사실 포도 차인 거래 있고 그래서나 류 탄다이나야 나인 거래 있고 류 야고여바 예바 여마르 벤조 le ngeba yo mara penjo chimpa tu ya kuma sho ya pe chin nyung tu mang ko cha ko kawai ne ngeba yo mara ba ngara te tar ba ngeba me ba ngomba me ba sa tu shu tande ngomba yo mara ngomba me ba sa de chokshi me na ta ngomba yo mara ba chik chuna kale chane chik chuna chu tham ba chuna chu chuna ja chuna tong ta do cha ba ta do chik chuna ta tin kale chap ana 배트나 가서다 잘라 요구 차대거든. 소소 요구 치. 그래. 그렇게 제가 tindir다 못 만나요. 매번 다 돼서 간 거예요, 내처럼. Y la verdad, cuando analizamos nuestra situación real en la que estamos, nos damos cuenta que estamos experimentando constantemente sufrimiento. No conseguimos lo que deseamos o, como sabemos, dentro del samsara nada todo es incierto dentro del samsara, porque a lo mejor estás en una posición muy alta, pero luego vuelves a caer. O aunque a veces aparentemente estás bien, estás joven, ya te enfermas, ya te pasa una cosa, ya te pasa otra, o aunque incluso tengas poder, pues de un día para otro puedes perder ese poder. Las personas que se juntan, luego se tienen que separar. Siempre estábamos experimentando sufrimiento. Principalmente se habla del sufrimiento de que el samsara es completamente incierto. No hay estabilidad dentro del samsara. Entonces, aunque aparentemente puede estar muy bien, feliz, eso se puede desaparecer de un día para otro, enfermarse, morir, etcétera. Pero lo peor es la insatisfacción, porque mientras estemos dentro del samsara no hay nada que nos satisfaga completamente. Hay esa insatisfacción y es muy malo, porque siempre estamos buscando más y gastamos mucha energía, tiempo en conseguir algo. Por fin lo hemos conseguido, pero debido a la insatisfacción decimos no, ahora quiero 10 más. Y te esfuerzas mucho, ya lo consigues. No, 100 sería el tope. Consigues los 100. Luego dices, no, 1000. Y así te pasas. Te vuelves un esclavo de tus propios deseos. Porque te esfuerzas mucho. Hay mucha energía, mucho esfuerzo envuelto ahí para conseguir algo. Y a fin de cuentas no te sientes completamente satisfecho con eso. Y por eso buscas otra cosa y otra cosa. Y así gastamos mucha parte de nuestra vida y de nuestra energía. Bueno, otachana. Tati sondata, 제단다 인데스 동영상단 동인티게 그네충도 내가 동인한테 로 미시베 왕게 몽바 머리베 왕게 요고요래 다 머리고 싱이데 고 가래 다음에 또 베시라고 그 이제만 하신 도움도 이게 잡아치기 다음에 또 베시를 쓰러봐
동이 되게 싫었으나 어다 나랑서 때 땡제 사이도와 어다 뜬 줘봐 그러니 셴뜬 줘봐 대서 하거나 그 맵스 두고 봐 어디선자 아니 동해야다 그래서 코바 코인 잡아 코레샤 그 맵스 니데 어다로 양탁 버튼데 디든 아주 한 먹으면도 디kom네 그 맵스 오고도선 기분 딩카돌이야다 조데레 dintre concurso entonces Entonces, lo que nos lleva a estar completamente inmersos dentro de este samsara, dentro de todo este sufrimiento, de esta insatisfacción, es este oscurecimiento producido por la ignorancia. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la sabiduría que comprende la realidad, es decir, la sabiduría que comprende la falta de identidad, estamos rompiendo con esa ignorancia que es la raíz del samsara. Estamos hablando que la vacuidad rompe con la ignorancia, pero también el poder comprender la vacuidad es gracias a la originación dependiente. Cuando nosotros nos damos cuenta de que todo depende de causas y condiciones, entonces comprendemos también a qué se refiere con que están vacíos de existencia inherente. Entendiendo uno, comprendes el otro. Y es así como la persona de capacidad media reconoce el sufrimiento, desea fuertemente verse libre de ese sufrimiento, reconoce que mientras en su mente exista esa ignorancia esa ignorancia, entonces seguirá experimentando sufrimiento. Por eso su práctica principal se enfoca en desarrollar esa sabiduría que comprende la vacuidad para así destruir por completo la raíz del samsara. Y bueno, pues ya esto fue todo lo que se refiere al adiestramiento de la persona de capacidad inferior y media. Ya mañana pues Rinpoche nos va a hablar sobre la persona de capacidad superior. Ahora ya no tenemos más tiempo, pero si queréis preguntar algo. ¿Preguntas? Me gustaría saber si al liberarnos entonces del samsara no acumulamos ningún tipo de karma, ni siquiera positivo. Koane topna? Tana. Koane tana? Le sagi yoma repesa. Koa pensi le kawasa sagma. Le chiaya ma le yene kakekcha. Cuando te liberas del samsara ya no sigues acumulando karma. Koble taba ma temba ton temba meche. Tongba ningu sum do sana. Koba pen le sagma. Yoma. De hecho, no tienes que esperar hasta liberarte por completo del samsara. Ya cuando desarrollas esta comprensión directa de la vacuidad, ya no creas causas para seguir dentro del samsara. Ya no hay karma. Ya no acumulas karma. Bueno, muchas gracias. chanjo semjo rinpoche magen banam ge yoshi keba nyamba meba nune kondo teba sho tungye tawa rinpoche magen banam ge yoshi keba nyamba meba ya
Kone kondo pebara sho kare rabe kore shingandere pendan dewa malun jovene shenre senwa tenze kyazo ye shave side bado tengyuru je me enzeve terenje se Tene kembe wambo jambe ya kanjene kembe soyenge sonkawa lo sayatabe shawala solo me se Gracias. Buenas noches. Buenas noches.